Esther Tapia Álvarez es doctora en Ciencias en la especialidad de Investigación Educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, sede Sur. Su trayectoria profesional se ha centrado en el estudio de culturas escritas e infancias, así como en el análisis del currículo, las reformas educativas y las prácticas docentes. A lo largo de más de 25 años de experiencia, ha combinado la docencia, la asesoría técnico-pedagógica y la investigación educativa en el ámbito de la educación básica. Ha desempeñado funciones en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y en la Subsecretaría de Educación Básica, particularmente en el área de desarrollo curricular para la educación primaria. Es coautora del libro Yoltoca, Estrategias Didácticas Multigrado, publicado por el CINVESTAB y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, además de diversos artículos sobre el enfoque sociocultural de la lectura y la escritura en la educación básica. Su labor docente se ha extendido a programas de posgrado en instituciones como la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de San Luis Potosí, la Universidad Pedagógica Veracruzana y la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, en esta última dentro de la especialidad en docencia multigrado. Hoy nos compartirá la conferencia magistral titulada Metodologías didácticas, método de proyecto. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Esther Tapia Álvarez. Gracias por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Es un gran escenario y pues estoy muy agradecida, emocionada con las autoridades del estado de Nayarit, empezando por el gobernador Miguel Ángel Navarro, que ha impulsado este evento, con la secretaria de Educación, la maestra Mirna Manjarres, y con el director general de la CEPEM, el maestro Eduardo Villarreal. Gracias por permitir que este espacio se lleve a cabo con el apoyo de Innovación y Asesoría Educativa. Pues me presento otra vez. En esta ocasión vengo a platicar con ustedes sobre metodologías didácticas y dicen por ahí método de proyectos. Será método, metodología, enfoque. Estoy entre docentes, me presento, soy docente de primaria y en este momento me encuentro en grupo. Entonces, el diálogo que voy a tener con ustedes es desde la siguiente forma. Lo que voy a presentar es lo que he vivido desde la investigación, en mi papel de docente de escuelas multigrado en Veracruz, más bien con docentes multigrado en un espacio de formación. Ahí se hizo la primera especialidad en docencia multigrado y como maestra de grupo, que creo que es donde más podemos comunicarnos. Y les voy a pedir de favor que los maestros no podemos estar quietos. Entonces, si quieren preguntar, interrumpirme, decir alto, me pueden interrumpir, yo me callo, movernos un poquito y empezar más bien más que una conferencia, porque sí es una conferencia magistral, pero es como con los niños, ¿no? Es como cuando te paras ante el grupo hablando de proyectos, ¿no? Y te paras con los niños y ¿qué estamos dando? ¿La clase magistral o estamos teniendo con los niños una clase diálogo donde el contrato didáctico se pone horizontal? Bueno, empecemos. ¿Por qué hablar de este tema? Y yo creo que varios de ustedes ya han tenido bastante lectura en los consejos técnicos desde que la nueva escuela mexicana apareció y los libros de texto que están por proyectos, pues nos increpó, pero no es la primera vez que aparece la palabra proyectos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí seguramente habemos maestros de muchas generaciones y ahorita también vamos a hacer un poco de historia, porque yo creo que para que comprendamos los maestros, la frase que tenemos los maestros, ¿y ahora qué nos piden hacer? ¿No? ¿Y ahora qué quieren que hagamos? De todas maneras yo lo voy a hacer como yo quiera, ¿verdad? Y si es la verdad. O sea, la verdad es que los maestros al final nos apropiamos de la reforma de maneras muy distintas, e incluso en una escuela hay distintas formas de apropiarse. Pero entonces hay que hablar de este tema porque aunque yo lo hago a mi modo, ¿no? Cuando me dicen, ¿y usted qué metodología sigue? Generalmente la metodología Esther Tapia, ¿no? Y entonces, cuando a usted le preguntan cuál es la metodología que sigue, pero pues también hay que saber por qué en México se está impulsando esta propuesta. También hay que comprender cuál es el marco nacional, incluso internacional, en el que se está dando esta propuesta
qué es lo que nos dice, en qué se sustenta su enfoque, porque los maestros y las maestras además nos vivimos siempre apresurados. Los que estamos en aula sabemos que no es que yo no quiera leer todo el plan de estudios, pero pues resulta que ahí estoy en la prisa cotidiana y a qué hora, y llego y lo leo un poquito y en los espacios. Aquí es una oportunidad para ampliar eso. Hay que saber, sí, porque ahora hablaremos de estas metodologías que son parte de esta nueva escuela mexicana, porque yo trabajo en el sistema educativo mexicano, donde hay una reforma que me propone hacerlo. Pero yo creo que más allá de que me digan que esto es lo que hay que hacer, como maestro tendríamos que decidir por qué hago lo que hago. Y esa es la reflexión que quiero que tengamos hoy. Yo lo que quiero en una hora, porque en una hora es muy poco tiempo, es solamente suscitar reflexiones que después ustedes se lleven y abrir inquietudes, que puedan después ir a consultar, a preguntarse e incluso a pelearse conmigo. En las redes no, sí. Pero a debatir, a decir, a ver, la maestra está diciendo esto, pero yo no lo hago así, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es suscitar también reflexión. ¿Qué otra cosa? Ahí están las 4 metodologías que marcan ahorita la nueva escuela mexicana y que están en el libro Sin Recetas, que seguramente varios de ustedes conocen. A mí me gustaría señalar lo que dice el apartado, tal cual dice que sugiere metodologías sociocríticas. Ya ahí aparece una palabrita rimbombante, sociocrítico. ¿Qué es sociocrítico? Para el abordaje de cada campo formativo, iremos viendo si realmente está esta correspondencia entre metodología y campo formativo o no, porque pareciera entender, sí, que cada campo tiene como una metodología preferente. Y luego dice que no pretenden, esto es muy importante, al final el libro dice, en ningún momento estas metodologías pretenden ser un recetario, así lo dice. Y dice que el desarrollo y la autonomía del magisterio es lo importante. Sin embargo, cuando hablamos de métodos y metodologías, al menos yo, que ya tengo 30 años en este show, pensamos en paso 1, paso 2, paso 3, e incluso así están las metodologías en los libros. Entonces, vivimos estas tensiones entre que te digo que no es una receta, pero tal vez yo siento que me están dando la receta. Y ahí están las 4, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en investigación bajo enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio. Y en las planeaciones didácticas, porque yo lo estoy viviendo, como en toda reforma, pues te piden que digas qué metodología que estás trabajando. Y tú, oh Dios, pues es mi metodología. Entonces, justificar por qué estoy trabajando una u otra de estas metodologías y en qué consiste. Esa es una razón por la que hay que hablar de este tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, contesten, manos arriba. Sí, ¿y por qué hay otra razón para hablar de este tema? Lo que estamos viviendo, queridos y queridas colegas, en Nayarit, pues tienen su propio contexto. Yo vengo de la Ciudad de México, pero tenemos retos nacionales e internacionales comunes. Platicábamos aquí con los colegas de España, el contexto internacional inmerso en una guerra, ¿no? O en guerras. El contexto nacional, sabemos todo lo que estamos viviendo en contextos de violencia, que seguramente ustedes, algunos laboran en esos contextos, mediados por las historias de niñas, niños en estos contextos. Las redes sociales, las tecnologías, el tema de yo maestro compitiendo con todo lo que los niños ven y los padres inmersos en actividades laborales, contextos sociales complejos para todos, para las autoridades, para los maestros, para la sociedad en general. Creo que, y lo veníamos platicando en la camioneta que veníamos, el mundo está enfrentando, México, Nayarit, mi escuela, en todos lados, una serie de tensiones. ¿En qué sentido? Discursos donde se nos dice seamos flexibles, ¿no? Las metodologías que se proponen es flexibilidad. Si hay maestros multigrado, levanten la mano, por favor, porque yo he trabajado mucho con maestros multigrado. Ok, si alguien sabe de flexibilidad, son los maestros multigrado, porque no podrían funcionar de otra manera, los obliga el contexto.
pero también hay una tensión con el asunto de la flexibilidad y sobreregulación y miedo y control que se vive. Yo sí quisiera tocar esto porque en las metodologías que vamos a presentar y que desde una perspectiva académica, pedagógica, podemos decir cómo se desarrolla un proyecto didáctico, cómo se desarrolla un aprendizaje basado en problemas. Una condición que tienen todas estas metodologías, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es? ¿Todas parten de qué? De la lectura de la realidad, escuché por acá. Y si esta realidad queda al margen y hablamos solo de en qué consisten estas metodologías, algo nos va a faltar y tenemos que reflexionar como maestros cómo es esto de la lectura de la realidad. Y yo traje unas fotos para mostrar un poquito de esa complejidad. Algo a lo que también yo me he dedicado en mis ratos libres es a estudiar las prácticas de los niños de lectura y escritura por su propia iniciativa. Y ahí brotan mucho los videojuegos, ¿no? Lo que hacen en redes sociales. Del lado izquierdo es un texto que yo logré recuperar en una escuela donde mientras la maestra es, como todos nosotros, estamos muy dedicados y enfocados en un asunto del currículo, las niñas están distraídas escribiendo, como aquí seguro muchos vamos a chatear en el teléfono mientras escuchamos, ¿verdad? Porque criticamos a los niños, pero nosotros también lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo recuperaba lo que estaban escribiendo. Entonces, ahí había un asunto donde una niña dice, nada, mejor cuéntame algo tú. Se estaban pasando recaditos. No, ya me aburrí. Tú no, la maestra es muy enojona. Ni ganas de escribir tengo, me siento muy mal, tengo ganas de llorar. Tú no. Sí, vamos al baño y lloramos. Eran niñas de 6º grado. Del lado derecho, ustedes pueden ver esa aula. En ese ratito, microsegundos, la maestra lo que estaba haciendo en ese momento era con los niños repasar un asunto de la Olimpiada del Conocimiento. Bueno, estaban… Pregunta número 1, como solemos hacer, ¿cuál es la respuesta A, B, C, D? Se estaba recitando el examen, pero mientras eso pasaba, y júrenlo que los niños, yo decía que sí estaban atentos, porque además yo me sentaba entre las bancas de los niños. Pasé un año así, viviéndome del otro lado. Yo creo que todos deberíamos hacer eso. Y entonces, si ustedes ven a la niña del cuaderno hasta la esquina, no se alcanza a ver, pero lo que ella está escribiendo es el nombre de su compañero, que se llama Jesús. La niña del chaleco rosa era la amiga que si quería llorar en el baño, no la que escribió, pero era la que le decían vamos a llorar al baño. Y lo que les pongo aquí abajo, no quiero usar la lupa porque igual me pierdo, pero a ver, vamos, no, mejor no. Aquí abajo es una serie de eventos que se suscitan por ese hecho. ¿Qué pasó ahí? La maestra estaba en el examen, pero los niños, además de estar escribiéndose cartitas, recados, surge un asunto de, en medio hay un cartel de declaración de noviazgo que se dio en el recreo, ¿no? Y se suscita, y eso pareciera, los que somos maestros, actualmente, hace unos años hubiéramos dicho, ay, qué bonito, los niños se enamoran, pero ahora suscita una serie de acontecimientos. Hay un acto de declaración, yo lo vi como investigadora y pues qué bonito, aquí el cartel se le declara, pero la niña llega al otro día y lo que cuenta es, le contaron a mi, o sea, la mamá se enteró, el papá le pegó, ¿no? Reclamó a la escuela, a la maestra, ¿por qué usted permite que esto pase? ¿No? Y a eso me refiero con contextos complejos que estamos viviendo, de cosas que se viven ahora en las escuelas, intereses que tienen los niños por las redes sociales, por mucha información que está corriendo. Y esto aunado, cuando yo hablo de miedo, ¿quién no tiene miedo de ser demandado en este momento? De los maestros. Estamos viviendo, ¿no? Esta sensación de yo todo lo tengo que hacer perfecto, bien, no equivocarme, decir lo correcto, y ante este tipo de situaciones, nuestra formación ya va más allá. No solo requerimos saber de las metodologías per se, sino es lo que yo quiero reflexionar con ustedes. Es
Cada metodología me va a implicar a mí prepararme en un ámbito ético-social para responder a esta complejidad socioemocional, ¿no? Que es una palabra que llegó para quedarse. Y pues la atención que vivimos para estas metodologías también es un contexto, de en qué contextos estamos desarrollando estas metodologías. Y no los vengo a desanimar, así empezamos para que vayamos creciendo. Porque soy maestra y lo que yo digo es, y lo decía en la frase de ayer, como dijo Galileo Galilei, y sin embargo, sí sabemos. Entonces, y sin embargo, se mueve el sistema y hacemos cosas. También tenemos mucha carga administrativa. El inicio del ciclo escolar, ¿no? Ha sido los diagnósticos. Es un contexto que tenemos que considerar para hablar del tema. Y bueno, ahí hay una foto pidiendo la destitución de una directora, ¿no? Porque son contextos que estamos hablando todo el tiempo. ¿Por qué la NEM? Ahora, ¿por qué la NEM propone estas metodologías? ¿Por qué hablamos de una nueva escuela mexicana? Y yo ahí les preguntaría, ¿nueva, medio nueva, qué tan nueva, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que ya viene también trabajándose? Todo esto que yo voy a decir y que ya estoy diciendo, hay un autor que le gusta mucho a Marx Arriaga, que compartimos, que es Bakhtin, que dice que no hay un discurso nuevo, ¿no? Siempre nuestro discurso viene ya alimentado de varios discursos. ¿Qué pasa aquí? Otro reto que estamos enfrentando son las infancias, ¿no? Aquí hay muchas generaciones, pero los que tenemos muchos años, yo tengo 30 años en el sistema educativo, los que tienen 40, empezamos a hablar como los viejitos, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor y los nuevos pues dicen, pues esta es la época que me tocó vivir, pero lo cierto es que todas y todos los maestros en este momento estamos enfrentando desafíos para trabajar con las infancias y que se interesen en lo que yo estoy enseñando. Esa fue la razón por la que yo me fui a investigar qué leían y qué escribían. Primer punto, ¿no? Investigar a las infancias. Ahí, por ejemplo, la caricatura de en medio es una caricatura muy famosa de Trino, que siempre la maestra está escribiendo en el pizarrón. No es hola, ¿qué hace? Hola sin H, ¿qué? Con K, hace sin H y sin C. Hola, ¿qué hace? Como lo escribiríamos en el celular, ¿no? Hola, ¿qué hace? Para el lunes traer escrito 100 veces, no es hola, ¿qué hace? Con K, ¿no? Y los niños allá abajo diciendo, ¿qué le pasa a la ruca? ¿Quién sabe, güey? LOL, güey, ¿no? O sea, esto creo que lo vivimos más de lo que quisiéramos reconocer, ¿no? Acá la maestra pensando en la plana de caligrafía y los niños pensando, pues, ¿a qué hora vamos a experimentar? Y del lado derecho, el maestro agachándose un poquito, son caricaturas de Frato, que dice, ¿me enseñas a jugar? Yo ya no me acuerdo. En esta sobreregulación también en algunos casos, por ejemplo en la Ciudad de México, también el juego se está perdiendo por parte de los maestros, porque no por el maestro, sino también porque estamos viviendo este contexto de, ¿por qué no se rompa el niño, no? Que se quede quieto. Entonces, bueno, llega la NEM, la nueva escuela mexicana, y nos propone estas 4 metodologías. Pregunta, ¿serán las únicas metodologías que podemos trabajar? No, ¿verdad? Pero ellas todas vienen de un origen que conocemos como escuela activa, me contestaron por acá. Todas provienen de escuela activa. Y es aquí donde yo quiero hacer un poco de historia para quienes son más jóvenes y para quienes son como de mi rodada, recordemos un poquito que esto trae una historia. ¿Quiénes vivieron el plan de estudios de 1993? Por favor, levanten la mano. Ya vamos de retirada, son poquitos. Y cada vez con más ganas de retirar. Los que vivieron como docentes la reforma 2009 y 2011, que fue un cambio curricular, es la mayoría, creo, bájenla. Los que vivieron
a partir de la 2017. Hay mucho joven, como ven. Quiere decir, queridos jóvenes y jóvenes, que hay una historia que entre las generaciones, porque hay otro fenómeno que se está viviendo en las escuelas. Estamos conviviendo maestros de diferentes generaciones, pero además de diferentes orígenes de formación. Ustedes saben, antes eran solo maestros normalistas y ahora somos generaciones de maestros normalistas con licenciados, además provenientes de muchas universidades, con muchos marcos. Y el currículo, pues lo que intenta es proponer una visión que pues sea común para todos. Pero en esas visiones entran múltiples interpretaciones. Yo quiero comentarles origen de escuela activa. Origen de escuela activa. ¿Cómo por cuándo fue el origen de la escuela activa? A ver si alguien se avienta un año por ahí. ¿Cuándo empezaron las metodologías activas? La escuela, bueno, aquí Joana, que ayer estuvo, Joana viene de Colombia, también se habló en su momento de nueva escuela colombiana, bueno, se habla y se sigue hablando como parte de estas metodologías activas, pero ¿en qué siglo? Incluso ya no les digo año. ¿De qué siglo viene la escuela activa? Finales del 19, principios del 20, ahorita vamos a hablar. O sea, principios de los 1900, ¿no? Entonces, en el Plan de Estudios 1993 no aparecían las palabras metodologías como tal, no aparecía la palabra proyecto incluso, no aparecía la palabra secuencia didáctica, no aparecían varias palabras que ahora sí están como sociocrítico. Sin embargo, el fundamento de esa reforma era socioconstructivista también, que el niño aprendiera por sí mismo y empezaron todas las teorías de Vygotsky y de Piaget, que espero todos tengan identificados. Y entonces, ¿cómo aprenden los niños? ¿Por transmisión o haciendo, no? Y la diferencia entre el constructivismo de Piaget, que decía, los niños aprenden con operaciones, van de lo concreto a lo abstracto. Y ahí tenemos una didáctica de lectura y escritura que surge acá sobre la teoría de Piaget, con Emilia Ferreiro, que en paz descanse, porque ya no está la doctora, pero que nos deja todo un constructo teórico para enseñar a leer y escribir de manera constructivista. Ha sido muy difícil cambiar, los métodos siguen, ya ven, o sea, de alguna manera en el aula a veces tenemos dificultades para vivir eso, pero ya había escuela activa, sí. No como lo decimos ahora, pero había. Y entonces hay una serie de materiales también que se hicieron, ficheros didácticos, guías para el maestro. Si ustedes los revisan y quieren volver al pasado, si bien no encuentran ese lenguaje como el que está ahora, la propuesta de fondo tiene los mismos principios que hemos querido lograr desde hace 30,000 años. Comunidad, colaboración, que los niños aprendan entre sí. Bueno, pero viene otra reforma en 2009, 2011. En 2009 llega la Reforma Integral de Educación Básica, que inmediatamente en 2011 se transforma en la articulación de la educación básica. Recordarán que ahí se habla de que debe haber continuidad entre preescolar, primaria y secundaria. Los que estamos en el 93, en ese entonces no había tanta articulación. Primaria trabajaba con su plan, preescolar con el suyo, secundaria, y empieza a haber un poco más de articulación. Ustedes ya le saben más a estas metodologías, bueno, a los enfoques de esta reforma. ¿Había alguna propuesta de escuela activa? ¿Qué surge ahí que les haga ahora eco con el tema que vamos a hablar? Aparece por primera vez una palabrita de metodología que hay que trabajar de manera explícita, que no estaba en el 93. ¿Cuál aparece? Proyectos, pero no aparece en todos los campos. ¿Proyecto en qué área surgió en 2009 y 2011? Español, que entonces no se llamaba español y que también hay una razón por la que nuestro currículo ha cambiado de español, luego pasó ¿a qué?
lengua materna, y ahora hablamos de lenguajes, que por cierto Nayarit tiene mucha riqueza en la diversidad lingüística, y que los lenguajes ahora, perdón si voy a una, pero voy armando todo el rompecabezas, pues estos lenguajes ya no son solo los lenguajes escritos oficiales, sino se reconoce como lenguaje toda forma de expresión, incluso gestual, artística. Ahí aparecen los proyectos, y yo les quiero comentar que ahí se vivió, los que vivimos esa reforma, la discusión que había era, o haces proyecto o haces una secuencia didáctica. Y los maestros decíamos, pues es que lo que yo estoy haciendo son actividades, o sea, no entiendo esto que me dicen de proyecto y de secuencia. Y entonces en el área de español, como todo venía por proyecto, aparecieron algunos elementos de un proyecto, por ejemplo, el producto, ¿no? Empezaban a ponérselos, y entonces uno empezó a tener, ok, un proyecto tiene un producto, ¿no? Pero en matemáticas y en ciencias y en historia y en geografía, ¿tengo productos? Sí, ¿no? Y empezó a haber discusiones, qué era un proyecto, si era forzoso trabajar por proyectos, qué implicaba trabajar un proyecto. Y si ustedes se acuerdan, en esa reforma surgió algo también que fue muy criticado en aquel momento, teóricamente, en la noción de competencias, ¿no? Y entonces en ese momento la noción de competencia sustentaba las metodologías activas, porque te decían que para desarrollar una competencia tú tenías que dominar el saber, amén, ¿no? Tú tenías que saber las tres, ¿no? Eses. Y entonces, para hacer eso te decían, pues usted no lo puede lograr con una clase magistral, ¿no? Lo tiene que hacer por medio de algo más constructivo, y el lenguaje surgió como una oración también, y por proyectos, porque se empezó a hablar de prácticas sociales, que ese es otro tema y en otra conferencia. Pero hay ahí también una continuidad de metodología activa desde una perspectiva. Luego, en ciencias también se empezó a impulsar una noción de proyecto. Incluso en las reuniones nacionales, en ese entonces su servidora estaba en la Subsecretaría de Educación Básica, y cuando conversábamos con los equipos estatales decían, la noción de proyecto que está aquí no es la misma que la que está en ciencias, no es la que está en español. Bueno, toda la discusión, ¿qué planeábamos los maestros? Empezamos entre distinguir entre proyecto y secuencia, pero las dos cosas tenían un origen. Tenían que problematizar a los niños, porque si no, no desarrollaríamos competencia, porque el saber hacer no se podría desarrollar solo dándole un concepto. Y se empezaban a poner ejemplos como, si quieres enseñar el ciclo del agua, no le dictes qué es el ciclo del agua, tendrás que poner una situación experimental y hacer un proyecto o hacer, algunos decían, una secuencia didáctica, que es un término francés, de la didáctica francesa, que parte de una noción de ponle al niño una situación, problema. Yo estoy segura que aquí la mayoría de ustedes traen esos saberes, o sea, como es que esas ideas se nos han ido como quedando. Y llega 2017. En 2017 realmente se mantiene, ¿no? Se mantiene en el área de, solo cambia el nombre, ya no es español, tenemos lengua materna, pero se mantiene proyectos. Y se insiste en estas metodologías. Entonces, aquí viene también un poquito, hay un asunto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto cuando hablamos de proyectos, de aprendizaje basado en problemas, de aprendizaje servicio, del STEAM? ¿Qué es? Más allá de que yo lo tengo que poner en mi planeación y cumplir con la solicitud. Bueno, ya digo, ya viene, están fundamentadas en la escuela activa, ahorita hablaremos un poco más de la escuela activa. En 2011 se decía que el trabajo por proyectos era una propuesta de enseñanza. Es donde les digo que no aparecía realmente la palabra metodología, era una propuesta. Y bueno, ustedes pueden leer todo lo demás que estaba ahí como propuesta. Y en 2017 se dice, de manera destacada, el enfoque socioconstructivista
considera relevante la interacción social del aprendiz. Subrayé con negrita más abajo, donde decía que este aprendizaje debía ser situado. Y creo que la palabra situado nos es muy familiar, situar el aprendizaje, que mis alumnos se relacionaran con su contexto, yo pudiera proponerles actividades relacionadas con el contexto, ¿no? También se empezó a hablar más de estrategias de aprendizaje que promuevan indagación, creatividad, colaboración, motivación, todos estos fundamentos de la escuela activa. Entonces, ¿de qué hablamos? Propuestas, métodos, metodologías, enfoque. ¿Por qué pongo esto a discusión? Porque el mensaje que a mí me gustaría transmitir es que nos alejemos un poquito de la idea de que hablar de método e incluso de metodología, tenemos que seguir esa serie de pasos rigurosos, 1, 2, 3, 4, 5, y que alguien te diga, es que tú no estás haciendo un proyecto, ¿por qué? Te saltaste el paso 3. Y el paso 3 dice que debías discutir, porque hubo una discusión, pero te pasaste al 4. Método nos hace pensar en esa herramienta que lleva pasos y que sí nos guía, pero que nos guía nada más. Metodología. ¿Qué significa metodología? ¿Por qué le dicen metodologías? Porque cada forma de trabajo tiene un enfoque y una perspectiva. Yo ya les planteé un elemento que es la escuela nueva, pero ¿en qué se basa la escuela nueva? Ahorita lo veremos. ¿Y qué es el enfoque socioconstructivista? Es decir, mi propuesta es que pensemos en estas 4, más todas las demás que ustedes tienen, como propuestas de enseñanza, más que como métodos que se tienen que enseñar de manera sistemática y rigurosa. Y ahora un poquito de análisis, ¿qué dice la NEM sobre cada una? ¿Qué dice la investigación? Porque me parece que algo que hay que reconocer es que además que se basan en la escuela activa, las 4 metodologías tienen un origen común en propuestas que no han surgido propiamente en México. ¿De dónde viene la metodología de proyectos o método de proyectos? Yo prefiero hablar enseñanza por proyectos o proyectos didácticos. El origen de proyectos, y por eso yo les decía, sí es nueva escuela mexicana, pero finalmente recuperando los discursos, los haceres que ya vienen de muchos años. La NEM dice que el aprendizaje basado, y le ponen proyectos comunitarios. Primera confusión para los que somos maestros. Bueno, es que ahí dice proyectos comunitarios, pero tengo libro de proyectos de aula, proyectos de escuela, proyectos comunitarios. Finalmente, esta es una cuestión de que todo proyecto, sea en aula o sea en escuela, tenga una incidencia de ser posible en la comunidad. Por eso el proyecto culmina siempre con la difusión de algo, de un producto. La NEM dice eso, identificar situaciones problema. Aquí viene el tema de la lectura de la realidad que, por ejemplo, ahí, ¿no? ¿Qué hay que cuidar cuando identificamos los problemas? Pues que no se nos reduzcan a problemas que son muy… Por ejemplo, toda escuela te va a decir, el problema es que los niños no saben leer ni escribir, que llegan a quinto y no leen. Es el típico problema. Mi pregunta sería, ¿ese problema sería un problema, situación problema, que desde una visión o perspectiva sociocrítica nos permita trabajar en proyecto? Probablemente sí, pero está colocando el problema ¿en dónde? El problema es el niño. En una lectura de la realidad sería en todas las dimensiones. Nos dice que promovamos, esto es lo que dice la NEM, que hay fases, en concreto son 3. Tiene, según el libro Sin Recetas, tiene 11 momentos, por eso les dije que no se tienen que seguir al pie de la letra. Ahora, en la investigación, ¿qué te dicen los proyectos? Origen, principios del siglo XIX. O sea, ahí surgen los proyectos. Y surgen en Estados Unidos, Canadá, con William Kilpatrick, ¿no? Se habla de método de proyecto centrado en el niño, pero había una razón para proponer esta metodología. Y imagínense, desde el siglo XIX, atraer la atención de un niño o niña ya era complicado. O sea,
tenemos la profesión pues más compleja del mundo, que es seducir a los niños y a las niñas. Fuimos niñas, niños, pensamos muy distinto y entonces surge esta metodología y se establecen ciertas fases, que tuvieran un propósito, que se planeara, que se ejecutara, y entonces se hablaba que al final había un juicio, que ahora es lo que nosotros llamamos difusión, comunicación del resultado del proyecto. Algo que dice Perrenot y que sonó mucho en 2009 es que no hay una sola metodología de proyectos. La NEM nos propone una, con 11 momentos y con sus fases. Pero ya lo dijo la nueva escuela mexicana, esto no es un recetario. Y entonces ustedes pueden consultar diferentes perspectivas de cómo trabajar proyectos, pero ¿qué van a tener en común estos proyectos? Situación, problema, contexto, ¿qué más? ¿Qué más tiene un proyecto? Fases, dice la maestra. ¿Qué más? ¿Perdón? Metas. A ver, ya se puso esto emocionante. Metas. ¿Qué más? Producto. Bueno, pareciera que las palabras que decimos, pues sí están ahí, pero no, fíjense ahorita que decía el maestro metas. El proyecto de aula, de escuela y de comunidad realmente no tiene una meta como tal, porque la meta tiene una característica, la meta es cuantificable, que también estamos en esa tensión de, nos piden ser cualitativos, pero también muy cuantitativos. Entonces, como meta, yo prefiero, está bien maestro, pero decir propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el problema? Sí tiene la principal característica, un problema de punto de partida. Y aquí sí quisiera pedir la intervención, bueno, no sé si se les pueda dar micrófono a los maestros, pero alguien que quisiera, ¿no se puede? O alguien que hable muy fuerte, sí. ¿Sí se puede? Dicen, sí, dicen que sí. ¿Quién no quisiera compartir un problema de su contexto sobre el cual desarrollaron un proyecto? Anímense, aquí hay saberes. ¿Nadie? Les voy a hacer como a los niños, 5 puntos menos. Creo que allá alguien levantó la mano por allá. Maestro, maestra. Hola, buenos días. Mi nombre es Paola, soy educadora en el nivel de preescolar. En Presco hemos trabajado y estamos casados, enamorados, divorciados y reconciliándonos siempre con los proyectos. Para mí como educadora los proyectos son abarcativos, son complejos. Un proyecto me involucra a padres de familia, moviliza a la comunidad, no solo la comunidad escolar, sino el contexto inmediato en el cual se encuentra situado mi preescolar. Y en este Presco los niños son prioridad. Por lo tanto, cuando se presenta el problema de la falta de agua, que no pasa todos los días el camión de la basura, que los insumos didácticos están a la baja o que tenemos una alta en las conductas, digamos, con los niños poco favorecedoras de aprendizajes, es donde detectamos, tenemos que dar respuesta inmediata a cada una de las situaciones que se van presentando. ¿Cuándo se presentan estas situaciones? Todos los días. Desde que el niño llega al Presco hasta que el niño egresa a las 12 del día, tenemos diferentes situaciones que les vamos dando respuesta. ¿Y cuál es la maravilla de los proyectos? Esta flexibilidad. Precisamente nosotros decidimos cuándo, dónde, con quiénes aplicar el proyecto. Y asimismo, cuándo este proyecto va a descansar, en qué momento el proyecto le da paso a un rincón, en qué momento el proyecto nos lleva a recorrer las calles de mi comunidad. Para mí como educadora, estas son las bondades del proyecto. Okay. Es cierto, es complicado, es complejo, pero una vez que nosotros vamos diversificando y vamos aterrizando qué queremos lograr, te percatas que el proyecto es la forma más sencilla de hacerlo. Ok. Gracias, maestra. Un aplauso para la maestra que se animó a abrir estas participaciones. Algo que dijo la maestra y que quisiera como recuperar, ella mencionó la palabra flexibilidad.
Es una tensión que vivimos los maestros entre hacer una planeación escrita que se te pide versus una flexibilidad de estoy en el momento. Dijo la maestra, todo el día se puede presentar una situación problema, ¿no? Estás tú trabajando algo y de repente los niños preguntan algo o proponen. Bueno, ahorita pongo ejemplos de eso. Y entonces tú piensas, ay, yo estaba tratando esto, ahora creo que debo hacer un proyecto de tal cosa y lo tengo que ajustar. Y aquí es donde entra el asunto del proyecto como algo de escuela también. Los que trabajamos en escuela con otros maestros y con los directores que ayer estuvieron, donde lo que tienen que favorecer es esa flexibilidad. Y ese cambio de ruta donde lo escrito a veces no tiene, la planeación pensarla como algo mental. La planeación no se concreta, ni se acaba, ni se termina en ese plan. La maestra puso ejemplos de la falta de agua, ¿no? Incluso las inasistencias de los niños, los intereses con los que llegan, me hablan de que puedo desarrollar un proyecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia o similitud entre un proyecto y el aprendizaje basado en problemas? ¿Son cosas realmente diferentes? Primero, ¿qué es el aprendizaje basado en problemas? ¿No? Y aquí me estoy basando también un poco en la investigación que ha hecho Frida Díaz de las metodologías. El origen de proyectos ya vimos que es anglosajón. El origen del aprendizaje basado en problemas también es de origen anglosajón. Y no es nuevo, el aprendizaje basado en problemas surgió en los años 60 y su origen es médico. Resulta que se propone como una propuesta para tratar el planteamiento de una situación, también problema. O sea, volvemos, el rasgo es la situación problema. ¿Y por qué en la medicina? Fíjense que cuando se habla de que el maestro es un práctico, pues porque en la medicina no basta con saber la teoría, te mueres, ¿no? O sea, yo sé dónde está el hígado y qué hace, pero si no lo practico, no te curo. Entonces, el aprendizaje basado en problemas también viene de un origen de la medicina, ¿no? Y también promueve la resolución de problemas. Y también dice, y a lo mejor ese es un rasgo específico, que un problema puede partir de un dilema, de un caso, de alguna situación, de un dilema ético que le presentamos a los niños. Los que trabajamos en la propuesta de 2011, en formación cívica y ética, se empezó a hablar mucho de ponerles a los niños dilemas de tipo moral, que incluso seguimos trabajando. Cuando le decimos al niño, pues mira, en una comunidad iban dos campesinos y se pelearon y uno se quedó con el burro más grande y el otro el más flaquito, ¿y quién tiene la razón? Y entonces los ponemos a discutir por qué uno u otro. Los libros de texto, ¿por qué hablan de aprendizaje basado en problemas? Ahorita les voy a mostrar ejemplos de los libros de texto. El aprendizaje basado en problemas porque puede ser una situación, un caso específico, un dilema que se encuentra dentro de un proyecto. O sea, el aprendizaje basado en problemas, que eso es lo que me preocupó cuando yo vi el libro Sin Recetas, es que nos quedemos con la idea que son cosas distintas. Y ahorita van a ver las otras dos. Que entonces, que es ahí donde me parece que deberíamos reflexionar, pues lástima que no están los directores y los supervisores, pero ahí les pasan el dato. Ay, sí, que bueno, que no es imposible ponerle a lo mejor nombre a una metodología para un tipo de actividad que me implica situación-problema. Para el maestro es muy difícil separarlas, pero sí tienen rasgos. Y vamos viendo ahorita que el aprendizaje por proyectos se basa también en un problema, pero ahorita vamos a ver otros rasgos, y el aprendizaje basado en problemas sí. Pero ¿cuál sería ahorita una diferencia que ustedes identifican cuando yo hablé que el aprendizaje basado en problemas es un dilema, un caso específico que se propone para ser solucionado? Y también lo dice la NEM, orienta la solución de un problema. ¿El proyecto orienta la solución de un problema? ¿Puede? Sí, se supone que estamos abordando una problemática donde los niños tendrían que llegar a propuestas, incluso de aplicar, de mover a la comunidad, de convocar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien se podría aventurar a decir en qué está la diferencia? Vean las fases que tenía el proyecto y vean las que tiene el aprendizaje basado en problemas. Maestra.
¿La parte sociocrítica la ve diferente? Se presenta, digamos, un poco, el problema puede ser… Ponen en juicio, dice la maestra, a su comunidad, a la familia. Lo que pasa es que aquí está más acotado a una situación que puede ser abordada más específica en menos momentos, mientras el proyecto a veces abarca fases que me llevan más tiempo, que incluso me plantean también transversalidad. También puede haber proyectos por disciplina, lo vamos a ver, pero sí existe a veces una mayor amplitud. Ahorita vamos a poner un ejemplo de esto. Aprendizaje-servicio. Los que estamos trabajando ahorita, abrimos el libro de texto, no todos los proyectos, pero muchos dicen, este proyecto, ¿no? Y hablan de servicio, este proyecto, servicio, y aparece la palabra servicio. Y de repente los niños, cuando, bueno, leen esa palabra, se quedan, pues quién sabe qué quiere decir, pero aquí dice el maestro que yo lea que este proyecto es de servicio. En realidad, todos los proyectos dentro de sí tienen un aprendizaje basado en problemas y de alguna manera, si logran ser buenos proyectos que tengan un impacto en las comunidades, van a estar basados también en aprendizaje-servicio. Porque aprendizaje-servicio es otra propuesta que también surge no en México, no en Latinoamérica, también su origen es anglosajón, es en Estados Unidos y sirve a los alumnos hacían pasantías y volvemos al ámbito de la medicina y de estas cuestiones prácticas, donde se decía que lo que tenían que ir a hacer a la comunidad era un servicio. Y entonces mi práctica debería tener un impacto de servicio y de transformación de la comunidad. Entonces aquellos proyectos que tienen impacto en la comunidad se consideran de aprendizaje-servicio. Entonces, vamos viendo cómo esta separación nítida de metodologías de qué estás trabajando ahorita no está tan dada, ¿no? ¿Qué dice la NEM? Que el aprendizaje-servicio sirve para crear comunidad y red social entre los estudiantes. Y luego dice explícitamente, los proyectos basados en este aprendizaje, o sea, en el aprendizaje-servicio, surgen de la mirada inquieta y atenta a la comunidad. La maestra que nos explicaba lo de proyectos, cuando habla de falta de agua, en ese proyecto de falta de agua y donde desarrolla todas sus actividades, ¿cuál sería un ejemplo de aprendizaje-servicio en ese proyecto? Podemos culminar ese proyecto exponiendo solamente el tríptico que los niños hicieron sobre la falta de agua, investigaron, dijeron qué es el agua, cómo se acaba el agua, la contaminación, los llevamos a investigar. Y muchos maestros en algún momento de nuestra trayectoria pensábamos pues que la investigación era la característica principal de todo proyecto. Y estábamos felices porque lo mandé a investigar, ¿no? Ahora investigó, no es la característica, todos requieren investigación, pero en el aprendizaje-servicio, más allá de que el niño difunda el resultado sobre un producto escrito o algo que queda en la comunidad escolar, implica que hay un impacto en la sociedad. No sé si aquí hay alguna experiencia, pero y ahorita les voy a mostrar una de STEAM, de un maestro de Yucatán, ¿no? Freddy Góngora, que él lo que hace es con sus niños, a partir de los proyectos STEAM, escribirle a la presidencia municipal y pedirle que por favor pongan algo para recolectar la basura que está acumulada. Ese sería un aprendizaje-servicio. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener proyectos, muchos proyectos, que la maestra de preescolar es joven, pero en preescolar, que son pioneros del proyecto, y multigrado, por ejemplo, que también ha trabajado mucho proyecto. Cuando iniciaban los proyectos, empezó a haber una discusión de, sí, estás haciendo supuestamente un proyecto de interés del niño, es que al niño le interesa tal cosa, pero las actividades que se les ponían eran de tipo manual. ¡Ay, qué bonito proyecto!
hagamos el mural del friso de los animales de la granja, ¿no? Y hagamos el escrito o la composición de la granja. Y sí estabas viendo aprendizajes de escritura, de matemáticas, pero ¿qué no había ahí? Un sentido social y comunitario. Y yo empecé diciéndoles, ¿por qué la nueva escuela mexicana nos propone esto? Porque ¿qué nos está pasando en las comunidades? No digamos en las comunidades, en nuestras familias, en la calle. Todos nos estamos quejando que no hay aprendizaje, servicio, o sea, el trabajo comunitario. La nueva escuela mexicana, lo que viene a aportar después de todas estas reformas, y no quiero que nos quedemos con la idea, bueno, entonces no cambió nada. No, sí está haciendo una propuesta que parte de analizar toda esta complejidad social, donde ahora nos increpa a los maestros a decir, pues tu proyecto no solo debe promover investigación, no solo debe promover la difusión de un producto, debe promover también el impacto social. Y ya me están planteando que me estoy tardando en el tiempo, así que me voy a apurar. STEAM. ¿Cuál es el origen de STEAM? ¿Qué significa? Science, Technology, Engineering, ¿no? Arts, Mathematics. STEAM no tenía artes hace años, también surge más para acá, en los 90, y también surge por el Consejo Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de Investigación. Y STEAM tiene un origen para crear lo que se dice en la investigación, mano de obra cualificada, porque se empieza a ver que la educación no está formando científicos y gente que haga tecnología para competir entre naciones, ¿no? Acuérdense que la ciencia finalmente, quien inventó la bomba nuclear, ¿no? Cómo ahora necesitaban de científicos. Pero hay un enfoque de ciencia que lo retoma la NEM, que le pone STEAM, y que muchos maestros ya veníamos haciendo sin el nombre de STEAM, que son proyectos para trabajar ciencias y matemáticas, desde un enfoque más bien interdisciplinario, también basado en la investigación. Finalmente, ¿qué es STEAM? También es un proyecto que puede ser enfocado más en el área de ciencias y matemáticas, pero ojo, este movimiento no fue impulsado de origen en educación. Como STEAM surge en el mundo empresarial y político y ahora lo apropiamos en educación. ¿Qué tenemos? Similitudes y diferencias. Las 4 metodologías tienen origen en la pedagogía activa y allí surge un nombre que les dejo investigar, John Dewey, que hablaba de la pedagogía activa, de la experiencia, de que se aprende a partir de la interacción, la experiencia, del contexto y de lo situado. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre las 4 metodologías? ¿Puede haber diferencias de tiempo? Sí. El proyecto puede ser más amplio. STEAM es un proyecto de ciencias, de matemáticas, y las matemáticas a veces requieren su propio proyecto o su propia secuencia de actividades, pero con enfoque STEAM significaría que hay que problematizar al niño y plantearle la situación, problema real o algo cercano a su contexto. La tiendita, por ejemplo. Y aquí en STEAM hay unos autores, sobre todo españoles de la Universidad de Bilbao, que dicen que estamos cayendo ahora en la STEAMmanía, porque todo es STEAM manía. O sea, toda actividad de artes, de matemáticas, de ciencias es STEAM. No, no toda es. ¿Qué debería tener? Estas características de problematizar, de que esté con el contexto de los niños y abordar una situación real y con actividades que problematicen. Ejemplos rápidos. Yo sé que aquí han hecho varios proyectos, estos son los que yo les traigo. En este ciclo escolar, iniciar con los intereses de los niños. Por ejemplo, yo algo que hago es, y que le he propuesto a varios maestros y lo hacemos, es, estás conociendo a los niños. Sí estás haciendo tu diagnóstico con ejercicios integradores de aprendizaje y exámenes y lectura, pero algo muy importante si queremos conocer a las infancias es, platícame qué te gusta, qué haces, qué quieres aprender, qué estás viviendo. Yo así se los planteo. Y se abren un montón de temas. Roblox es un videojuego que está de moda ahora con los niños, que estoy sorprendida, hablan un lenguaje diferente. Las guerreras K-pop, que ustedes vieron el letrero, está aquí afuera del teatro, comunitario, allá está la comunidad.
Y cuando ellos te lo exponen, rápidamente les digo, armas, vean, hubo unos niños que eligieron el proyecto de las armas, otros sí también hubo del arte, pero son los que salieron, y el noviazgo, en 4º grado, ¿no? Son proyectos que surgen del interés de los niños, pero que cada proyecto me ha abierto una problemática ética social. Cuando hablamos de los videojuegos, surgió la problemática lo dijo un niño, un niño dijo, es que en los juegos te buscan los adultos, maestra, ¿no? Y ahí está la pedofilia. Y el niño de 4º sabía que era la pedofilia. Y entonces empiezan a brotar temas y temas y temas. Los proyectos te pueden llevar infinitamente con muchos bracitos. ¿Dónde aprendí a hacer proyectos? Con los maestros multigrado. Como los maestros multigrado tienen de 1º a 6º a veces, unitarias, o los que tienen, hay que trabajar tema común, ¿no? Hay que trabajar actividades diferenciadas y hay que favorecer la autonomía de algunos niños. Los que tenemos un solo grado igual. Hay niños que terminan así, niños que van más después. El proyecto se supone que nos debería permitir a que el niño de forma autónoma vaya también construyendo ciertos productos. ¿Qué más en ejemplos? En este año, del humano comunitario, en cuestión de las familias, aquí surge una pregunta que si se pueden combinar proyectos, si se debe trabajar uno específico por campo o no. Yo, por ejemplo, les he puesto a consideración que en lenguajes, el proyecto de cómic, yo lo relacioné con el de Así eran las familias de mi comunidad. Pero los niños no quisieron que se llamara Así era la familia de mi comunidad, porque qué título tan aburrido. ¿Cómo quieren que se llame? Y en el libro de saberes hay una lectura de El detective, algo así, el detective del conflicto. El proyecto era la escuela como espacio de convivencia, colaboración. Los niños llegaron a ponerle al proyecto la familia sospechosa. Porque hubo una mezcla entre, claro que tú los vas llevando, ¿por qué familia sospechosa y solución de conflictos? Porque resulta que ahí hubo una correlación entre lo humano y comunitario y lenguajes, y hablamos de la lectura de saberes del detective, y los niños dijeron que no sabían sobre su familia, que no conocían cuál era su origen, que no conocían algunos a su papá, que no sabían cómo eran las familias en su comunidad. Esto que ven a la derecha, algunos de arriba no lo ven, pero dice cómic amor, y hay un texto que dice peleas de mis papás. Cuando hablamos del conflicto, yo les dije puede ser familiar, comunitario, puede ser, la niña no lo alcanzan a ver, ni lo voy a leer todo, pero lo que dice es que estaba viendo el celular y dice, pero mi papá se enojó, no sé por qué, pero le había pegado a mi mamá. Vino mi hermana, ¿no? Y mi mamá estaba llorando. ¿En qué momento narrar esto en un proyecto? El proyecto es el de la familia sospechosa con conflicto, diálogo y escucha, que es lo que estamos viendo. Situado en la familia o en la calle, los niños te proponen esas situaciones problemáticas. Cuando yo les digo, ahora hay que pensar en la solución de conflicto, la niña me dijo, maestra, ¿y si los problemas no se solucionan? Si los conflictos no se solucionan. Hubo una situación ahí de, ¿cómo que no se soluciona? Es que en mi casa no se solucionan todo a golpes, ¿no? Y entonces empiezas a entrar en proyecto de un aprendizaje, servicio, ¿cuál sería? Bueno, pues yo tendría que intervenir con las familias, llevando a lo mejor algo de apoyo para que esto se trate, se solucione, y mi proyecto ya va más allá. Claro que muchos maestros le tenemos un poco de miedo, yo me incluyo, ¿no? A tocar estas cuestiones éticamente delicadas. Pero la NEM por eso lo propuso. Entonces tenemos ese reto de decir, nos podemos quedar en los proyectos superficialmente o avanzar hacia allá. Yo les decía que hay saberes. La experiencia del profesor Freddy en Yucatán. Él ganó un premio, ¿no? Me dicen dos, uno internacional o los dos son internacionales. Y la historia de este maestro es sorprendente. Y él dice, quien quiera trabajar proyectos no puede tener todo el tiempo, algunos tiempos sí, filas, ¿no? Niños callados, sentados, porque el proyecto te implica desorden. Y dice él, yo soy un maestro desordenado, muy inquieto, que empecé a hacer proyectos, ¿cuándo?
cuando después de 20 no sé cuántos años encontró una exalumna y la exalumna le dijo, pues usted fue mi maestro, gracias, pero yo nunca aprendí bien a leer y a escribir. Y el maestro se problematizó, ¿por qué yo empecé a hacer estos proyectos? Porque yo me sentaba con niños de quinto y sexto y lo que menos les interesaba era hablar de los conectores, la ortografía, matemáticas. Yo lo hice por esa necesidad. El maestro Freddy, ahí tiene él lo que para él son los aprendizajes por proyectos y si se dan cuenta, socioeducativo, el alumno es el protagonista, hay que investigar, hay que explorar. Y él dice, yo no le pongo la A de artes, porque yo ya creo que lograr algo en ciencias y matemáticas y generar ese pensamiento que parta de una experimentación es suficiente. Ejemplo rápido en los libros. Aprendizaje basado en problemas. Esto es parte de un proyecto de aula, que es sobre el conflicto en cuarto grado. Pero 2 páginas proponen una actividad que es un aprendizaje basado en problemas, porque te ponen un conflicto donde están peleando 2 niños, ¿no? Y entonces te hacen preguntas como, ¿qué opinan de las 2 soluciones que se propusieron? Es un dilema, es un caso específico dentro de un proyecto que está proponiendo cómo solucionar un problema. Aprendizaje-servicio, el comité escolar una ayuda para mejorar nuestra escuela. Es donde les decía que empieza, en este proyecto de aprendizaje-servicio, formarás parte de un comité, porque se espera que se forme un comité escolar que tenga impacto. Ya voy cortando. STEAM, ciencias, pero con problematización. Y rápidamente, planificación. Perdón, de lo que me ponía en duda es que esta planificación es real y es del campo de lenguajes. La piden en una escuela de la Ciudad de México, tenemos miles de escuelas. Nos solicitan pues decir la metodología ABP. Realmente si comprendemos estas metodologías, ¿qué podría decir todo? La metodología es por proyectos, con énfasis en algunos casos en ABP, en aprendizaje-servicio o en STEAM, dependiendo de lo que vamos a hacer. Entonces, consideraciones. Hay quienes han avanzado ya a una planeación de proyecto integrador. Este es un horario real, donde se integran de todas las en la escuela el maestro ya no pone por campo, ya pone trabajo por proyecto en el horario. Este es otro ejemplo donde está separado por campos y todavía vemos los proyectos separados. Ahí depende del avance de cada quien. Ahí dice, ¿cuántos proyectos simultáneos podemos trabajar? Yo les mostré ahorita un ejemplo de 2 proyectos juntos, pero incluso, dados los libros y la cantidad de proyectos que tienen, bueno, ahorita les voy a enseñar mi ejemplo de, esta es planeación para octubre, es real. ¿Cuántos proyectos me salieron relacionados entre sí, según los libros? 2 de lenguaje, 2 de pensamiento y saberes, 3 de ética, 2 de lo humano. Y si a eso le pongo, es que acá es STEAM, no, es que acá es ABP, es que acá, no. Finalmente es, esos proyectos que ustedes ven ahí, que son 2, 4, 7, 9 proyectos, que para impresionar a mi directora así voy a poner, ya en la práctica yo los trabajo como un proyecto integrador, que ese es el codiseño y el arte que estamos haciendo muchos, ¿no? Esa es una reflexión. Otras consideraciones, este listado que ven corresponde a los PDA, los procesos de desarrollo-aprendizaje de mis 9 proyectos, no, solo de los proyectos de los 2 de lenguajes. Me faltan ahí los PDA de saberes, de ética, naturaleza y sociedad y de lo comunitario y me va a salir así. Y parece ser mucho y a lo mejor sí, pero esto si ustedes lo ven, también hay procesos que se pueden de alguna manera integrar en cierto proceso de aprendizaje. PDA es una noción que también habría que analizar con cuidado, porque ahora hablamos de procesos de aprendizaje y no de aprendizajes esperados. Consideraciones finales, ya sé que ya me estoy comiendo tiempo. Quiero dejar también la idea de que los proyectos didácticos y estas metodologías no son puras.
los maestros tenemos una mezcla de prácticas, donde también se requieren actividades pues más enfocadas en ciertas cosas, matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y ahí les puse ejemplos de actividades reales que están haciendo buenos maestros que trabajan con proyectos, pero que hay espacios en la escuela donde tienen que iniciar con actividades distintas, hacer dictados, hacer copias. En escuelas de tiempo y organización completa, las mandalas son muy socorridas a cierta hora del día después de 8 horas, ¿no? Entonces, no satanicemos ciertas actividades que también se están combinando con estas metodologías y que de alguna manera favorecen también ciertos aprendizajes. Ventajas. Se supone que lo que tendríamos que favorecer es la autonomía, la circulación de saberes, los intereses, la colaboración mutua. Aquí nada más hacer un comercial. Hay un libro que se llama El trabajo por proyectos en aula multigrado, que hicimos en Veracruz en la especialidad de docencia multigrado, donde hay ejemplos de unos proyectos que surgen completamente del interés de los niños, pero que se relacionan con los contenidos del currículo, que eso es algo que poco a poco empezamos a hacer y que les digo es donde yo aprendí que si hacemos proyecto hay circulación de saberes entre los propios niños. Unos se ayudan a otros, hay tutoría, esto que el maestro Cámara trabaja como tutoría entre pares, finalmente se refiere a nos ayudamos unos a otros. Perdón, pero el tiempo no deja explayarse y no sé si los estaba yo durmiendo, pero ¿no? Pero bueno, voy llegando a mis reflexiones finales. Primero, la nueva escuela mexicana propone estas metodologías que sí han estado presentes en la historia, ¿no? De distintas formas, que se basan en la pedagogía activa, que tratan de problematizar contenidos, vincular con intereses de los niños y la comunidad, pero con un énfasis muy fuerte de la nueva escuela mexicana en realmente vincularnos con las problemáticas de las infancias y de tener un impacto social. Hay diversas interpretaciones de estas metodologías, siempre en cualquier reforma, diversos discursos, interpretaciones, creencias, desde las políticas, las autoridades, nosotros, pero finalmente quienes nos guían, los directores, los supervisores, comprender que esto no es un recetario, que no es correspondencia uno a uno, que las prácticas se entremezclan, es importante para motivar la creatividad de nosotros y poder seguir realmente abordando estas problemáticas y el respaldo también ante situaciones y dilemas éticos que surgen. Desafío, superar lo establecido no se ha superado. Aun cuando yo tengo 30 años de servicio, acabo de llegar a una escuela donde siéntate, cállate, fórmate en filas, más control. Tenemos discursos de flexibilidad, pero y el control no es solo en la escuela, lo estamos viviendo de manera general. Entonces tenemos que superar todos. Y creo que este es un buen intento, que hoy motivan las autoridades, es una muestra de que queremos generar diálogo, ¿no? Que queremos generar otra forma de hacer comunidad y eso es lo que también nos debe pasar a los maestros con los niños. Que más allá de métodos y metodologías, lo que existe son prácticas, saberes, haceres que los maestros hemos construido y que hay maestros que seguimos luchando a pesar de estas condiciones complejas contra la inercia, la rigidez y la burocracia y lo seguiremos haciendo. Levanten la maestros que sí lo hacen. Con ánimo. Sí. Sí lo estamos haciendo. Otra, que esto depende también del tiempo y el espacio. A veces quiero hacer un proyecto, pero tengo 10 interrupciones en el día. Entregue esto, maestro. ¿Ya se está poniendo buena la charla con los niños? Entregue. Y me interrumpen en el momento más emocionante del proyecto. Hay que esperar y hay que enseñar también a nuestros directores. Yo sé que los directores también viven la presión de arriba. El supervisor los presiona y el supervisor lo presionan de arriba, así que evitemos eso. Y los proyectos y desarrollo de estas metodologías requieren pensamiento flexible, no adultocéntrico, no desde mi mirada, sino desde la del niño. Entonces, mi invitación, y termino con este poema, es no se rindan, de Mario Benedetti. No nos rindamos, no se rindan, estamos a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas a la burocracia, a la rigidez, al control, a la rutina. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, maestra y maestro. Gracias. Más fuerte el aplauso para la doctora Esther Tapia Álvarez. No, doctora, ahora vamos a ver qué preguntas tiene su público. Si gusta acompañarme, nos pasamos para acá, para la salita. Los invitamos a compartirnos algunas preguntas que tengan para la doctora mediante el código QR. Lo pueden escanear y por ahí mandarnos algún comentario, alguna pregunta. Mientras, tengo algunas acá mientras nos caen las preguntas del público. Doctora, comenzamos con ¿cómo transitar de una situación espontánea que da para trabajar un tema interesante para convertirlo en un proyecto ya con su metodología? Yo tengo micrófono. Es una pregunta interesante porque ese tránsito que hay que hacer de algo espontáneo a algo más… es que yo no puedo, discúlpame, no puedo estar sentada. Algo que hay que hacer, creo que hay una palabra clave que se ha ido perdiendo, que los que vivimos los 90 era muy constante y se llama enfoque didáctico y didáctica. Y entonces creo que aquí, si queremos fortalecernos, por ejemplo, surgió un interés de la falta de agua, ya lo puso la maestra. ¿Cómo aprovechar eso para pasar un proyecto guiado por los niños y yo? Las decisiones no son solo del maestro, pero tampoco son solo de los niños, es una cuestión ahí equilibrada. Se supone que eso me implica como maestro tener saberes en ciencias naturales, ¿no? Porque ¿por qué falta el agua? Pero si yo mismo maestro no sé por qué falta el agua, o no entiendo muy bien qué pasa con la falta de agua, o tengo la explicación superficial de, bueno, falta porque se la gastan, ¿no? Pero si ya vas analizando más y más el contenido, eso es saber disciplinar, ¿no? Saber didáctico, ¿cómo se enseñan las ciencias? Bueno, Joana aquí es de ciencias, y experta en ciencias y no habla STEAM, no habla en lenguaje. O sea, tampoco tengo que decir que soy STEAM para hacer algo experimental y algo… ¿Cómo le hago entender a ese niño? O él debe aprender, y yo, que eso tiene un impacto y que dentro de eso hay saberes. ¿De qué tipo? ¿Con qué saberes se relaciona la falta de agua? Primero, porque es importante el agua, ¿no? Y eso te puede llevar a preguntarte, ¿y el agua de qué está hecha? ¿Y cómo se hace el agua? ¿De dónde viene? Bueno, para mí fue mágico a los 35,000 años de edad. Las aguas vienen de las montañas, cuando se supone que lo tienes que… Pues sí, de las montañas, pero ¿cómo surge en el piso, en el subterráneo? Lo que quiero decir es que el tránsito de una pregunta de un niño a un proyecto que se formaliza tampoco es tan rígido ni tan riguroso, ¿no? Pero sí nos implica saber sobre el tema, problema, y sí nos implica saber sobre enfoque didáctico, ¿no? Cuando el niño te dice, oiga, es que yo quiero saber, a mí me acaban de decir que sí quieren hablar surgió por los videojuegos y surgió este interés de las peleas y conflictos. ¿Y qué me pregunto ahí? ¿Qué puedo correlacionar? ¿Lenguajes? ¿Qué de los lenguajes? Pues que hay diversas expresiones ahí anglosajonas y empiezo a crear diversos como relaciones con el currículo. Desafortunadamente esta correlación de saber con un interés, yo siento que pues mucho, yo también lo he hecho, no me voy a decir que no, yo también me confieso, lo están haciendo las editoriales por nosotros, ¿no? O sea, la editorial, ¿cuál es la mejor? Sí, no es comercial, lo están haciendo, ¿no? Pero entonces, pues desde ahí yo diría saberes disciplinares y didácticos para pasar a ese tránsito. Muchas gracias. Tenemos una más por acá de la profesora María González de Educación Secundaria. Dice, en su opinión, ¿por qué a pesar de las capacitaciones, la información recibida sobre la NEM,
no logra generar aceptación total en los docentes que en su mayoría prefieren el plan anterior? Yo creo que ninguna reforma ha sido totalmente aceptada y tal vez en este caso la pregunta tenga un trasfondo de por qué, si la NEM tiene una intención de transformar las comunidades, de generar ámbitos democráticos, ¿por qué? Yo creo que toda reforma tiene sus puntos, ¿no? Que hay que fortalecer. Por ejemplo, los libros de texto, sabemos que fueron hechos por colegas nuestros y se ve los proyectos, pero tal vez en lugar de hacer 3, ¿no? De aula, comunidad, comunidad, aula y escuela, es más bien haber hecho ahora la propuesta, un libro que integre a los 3, ¿no? La propuesta no está mal, pero yo creo que cuando se refieren a esto, pues nosotros maestros decimos, no puedo trabajar todos los proyectos, pero también nosotros tenemos que entender que si ponemos al pie de la letra lo que la NEM dice, no es un recetario, es un codiseño. Si nosotros tomáramos en serio lo que la misma NEM dice, codiseño, no es un recetario, ¿qué haríamos los maestros? Realmente no, nos levantaríamos en la revolución a decir, mire, director, directora, supervisor, voy a hacer mi verdadero codiseño. En esta ocasión voy a trabajar no con el proyecto ni que está en aula, ni que está en escuela, ni que está en comunidad. Mi proyecto hoy se llama el interés X de los niños y va a ser así. Yo creo que también nos tenemos que ser propositivos, al mismo tiempo que críticos. Y a quien preguntó, pues en secundaria, por ejemplo, el reto es la condición institucional de cómo integrar en un tiempo, en una organización donde están por horas fragmentadas, ¿no? Creo que sí, no tenemos por qué ser de alguna manera, todo está perfecto, ¿no? La NEM viene a solucionarnos todo. Ninguna reforma nos va a solucionar la complejidad. ¿Lo vamos a solucionar quiénes? Nosotros, los maestros. Y entonces, pues yo creo que es por eso, porque te plantea una serie de cambios que no tenemos condiciones institucionales puestas y que pues hay que preocuparnos por empujarlas. Y los materiales, y que nos escuchen y que también pues esta idea de planificación didáctica por metodologías no represente una carga, ¿no? Sino al contrario, es hacer a los niños, es lo que yo podría decir. Gracias. Tenemos 2 preguntas que se las voy a ligar porque ya las leí, están muy relacionadas. Una del profesor Daniel de primaria y la maestra Ana Valdés también de primaria, que dice la primera: ¿cómo podemos vincular el proceso de lectoescritura en el trabajo por proyectos con alumnos de primaria baja, específicamente pues primer grado? Y la maestra Ana complementaría diciendo, ¿es válido agregar según la NEM actividades aisladas a los proyectos sobre lectura y escritura? Sí, traigan a Marci de no, sí, y bueno, a ver, primera pregunta, la de lectura y escritura. Esa pregunta me encanta porque los maestros multigrado que son unitarios tienen que enseñar a leer y a escribir a todos los niños, ¿no? Y entonces, el tema es que a pesar de todos los años de investigación en cultura escrita, que ahora, desde la época de los 90 que yo vengo, y con los aportes de Emilia Ferreiro, ya se decía, los niños no llegan como tabula rasa a la escuela, traen saberes prácticos de su lenguaje. O sea, un niño ve los famosos portadores de texto, ¿no? Y entonces relaciona el nombre y relaciona palabras. No está aislado el niño, pero generalmente al entrar por la puerta de la escuela, si el niño no te lee convencionalmente, ¿qué decimos? No sabe leer. No sabe leer ni escribir. Y entonces, lo que se propone ahora, y ya tiene años, pero con diferentes grados, hay una maestra muy famosa con alfabetización, bueno, 2 conozco, Berenice Ortiz en Hidalgo y Lidia Espinosa en Veracruz. Son 2 maestras multigrado que han tenido unigrado y además población migrante, que se va y viene. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Pues práctica, textos, trabajan técnicas Freinet, que es texto libre, diario, prensa, ¿no? Ahí está la prensa, aprendizaje, servicio, que los niños hagan su revista. Por cierto, me enteré que aquí Nayarit ya está impulsando una revista de niños. Bravo, que publiquen lo que hacen los niños en las escuelas y lo que escriban ustedes. Y entonces,
yo, maestro, lo que debo es de quitarme un poco como el protagonista, porque resulta que cuando tú en multigrado le dices al niño que sabe más con el chico, yo tengo un caso ahorita de un niño autista que no tiene lenguaje, ¿y qué hago? ¿Lo senté con quién? Con el equipo más adelantado, y entonces, claro, yo no puedo hacer todo. ¿Qué hacemos en lenguaje? Él no escribe, es 4º grado. Entonces, ¿qué hago? A ver, ustedes díganle cómo lo debe de escribir, no yo. Y entonces ellos me ayudan y cuando veo ya están ahí juntos y el otro le está copiando y le está preguntando. Entonces, lenguaje es, pues debe haber un momento en que haya escritura. Y que la escritura del niño de primer año, yo nunca jamás le diga a un niño, no sabes leer ni escribir. Yo les digo, incluso a este niño autista le digo, escríbelo como puedas. Es que no sé escribir, el niño te dice no sé escribir, sí sabes, sí sabes. Eso es muy importante en lectura y escritura. Y la otra era, ¿rápido? Sí, si se pueden hacer actividades aisladas. De los proyectos. Sí, yo creo que obviamente lo que nosotros leemos es un currículo que básicamente te está diciendo que trabajes unas metodologías que, insisto, en los 90 ya estaban. Y sin embargo, quienes asesoraron el currículo de los 90 y los que están actualmente, difícilmente no reconocen que hay esas… Bueno, para empezar hay que conocer el trabajo del aula, ¿no? O sea, cómo se trabaja en un aula. Obviamente el currículo te va a proponer la perspectiva y la metodología principal, pero les voy a citar, no sé si les suena el nombre de Elsie Rockwell, ¿no? Es una investigadora sociocultural que hizo los manuales del instructor comunitario de CONAFE, si los conocen, un maestro Gabriel Cámara que está en CONAFE, que trabaja multigrado, y todos los que trabajamos multigrado y los que están en CEP, hay gente pensando así, que la práctica docente tiene ciertas características. Es impredecible, es heterogénea, es compleja, es simultánea. ¿Qué quiere decir? Tú no puedes esperar que un maestro escriba una planificación y tal cual la lleve al aula. Simplemente por ese hecho, las actividades que no corresponden a un proyecto y que se complementan son válidas. Siempre y tanto estén justificadas como parte de la actividad. Nosotros respondemos no solo a la ANEM, respondemos a los intereses de los niños, a los ritmos. Yo estoy en una escuela de 8 a 4. Definitivamente, de 2 a 4, ahí que se trabaja artes o alguna actividad de proyecto que tenga a los niños así. O sea, tenemos que lidiar con eso. Entonces, yo creo que… Además, también creo que debemos cuestionar la NEM me pide. Es que nosotros debiéramos aprovechar la NEM, codiseño y autonomía, ejercerla de verdad. Ya me van a castigar, hablo mucho. Vamos con la última. Yo ya me quiero ir, pero no me dejan y acá me está regañando mi maestra, ya dijo que -10. Bueno, es que yo creo que es el sentir, el día de hoy nos acompañan sobre todo docentes frente a grupo y es el sentir de varios, no quisiera saltármela porque pide en nombre de todos el maestro Edwin Rangel de primaria, si usted pudiera darles un mensaje a los directivos que vinieron ayer, pero aquí lo estamos grabando, un mensaje respecto a la libertad de poder diseñar proyectos propios y no basarse solo en los libros de texto. Claro. Fíjense que, y con todo respeto para los directores, directoras, los supervisores, creo que los supervisores y los directores, y alguno de aquí puede decir si es cierto, no es cierto, están viviendo también mucha presión, no es que quiera justificar su hacer, pero la presión viene también ellos en la burocracia, y yo creo que el mensaje sería, deténganse tantito, para ser empáticos con el docente, ¿no? Porque, y aquí a la autoridad se habla mucho de que ya no es, lo principal no es lo administrativo, es la enseñanza. Eso sigue siendo un pendiente real. Y es un pendiente también para el director y la directora, que son como las madres y los padres de una gran familia. Cuando yo lidio en ese asunto, digo, nosotros somos como los hijos que hay que entender, porque mi papá me
yo no dije nada malo y me dijo mi papá que me fuera a encerrar a mi cuarto, ¿no? Así pasa en la escuela, pero yo quería hacer algo bueno, maestra, y usted me está regañando. Entonces creo que los directores y supervisores, mi mensaje sería, ninguna reforma, ni la NEM, ni las que presenté, han tenido, creo, una intención de ser lo único prescriptivo. Los que lo hemos hecho prescriptivo a veces somos nosotros y efectivamente en las escuelas se torna como una muestra de, miren, va la autoridad, va el director general de CEPEM, mire, aquí sí se trabaja la NEM. Todas mis planeaciones dicen metodología BP, proyectos. Creo que ese asunto es cultural. Mi invitación es, yo lo dije, romper lo establecido. Y el director, sí hay, y seguramente aquí hay directoras, directores, supervisores, que también se apropian, que también resisten y que también dicen, bueno, a mí lo que me importa es que mis maestros se sientan trabajando bien. Esperemos que sea la mayoría directores y supervisores y reconozcamos que la práctica en grupo es muy compleja y también nosotros reconocer que la práctica directiva lo es, entendernos mutuamente y empezar por nosotros a crear comunidad. ¿Cómo enseñar a los niños a crear comunidad, resolver impactos, aprendizaje en servicio, si en las escuelas no lo hemos logrado? Y yo creo que sí es un pendiente. No hay recetas, maestro Edwin, pero yo creo que al menos expresar en el momento indicado, ser empático. A mí, yo le soy franca, cuando me regaña mi directora, antes de decirla, ahorita le respondo, no. Digo, pues claro, es como mi mamá, ¿no? O sea, ella está preocupada porque cumpla. Ya tranquilamente voy y le digo, mire, maestra, sí, es que mire, entiéndame. Y empezamos a hablar. Y el diálogo creo que es algo que tenemos que practicar desde arriba hasta abajo. No hay receta, pero sí es muy importante, directores y supervisores, que abran esta oportunidad a los maestros, ¿no? Y que no esperemos sistematicidad, rigidez, control, perfección. No lo podemos hacer todo.